Muy buenas noches. Una reciente sentencia del Tribunal Europeo en un caso planteado por un ciudadano español contra el gigante Google, conocido como el caso del derecho al olvido, ha puesto algo de orden en el oscuro mundo de la protección de datos. Tenemos un diario de nuestra vida en Internet desde hace muchos años. Detalles íntimos que no recordamos están recopilados en potentes bancos de datos. Y esos datos son el nuevo oro de muchas empresas. Los grandes buscadores de la red y sus servicios de correo electrónico son los principales recopiladores de información. La proliferación de teléfonos inteligentes y tabletas multiplica además la posibilidad de tenernos localizados y saber con quién hablamos y qué buscamos. Hemos sabido, por ejemplo, que el gobierno de Estados Unidos ha estado espiando a millones de ciudadanos anónimos a través de estos medios. Y es que la ventana de nuestro ordenador y de nuestro móvil no tiene cortinas, pero se las podemos poner. Nuestros datos personales, nuestras fotos íntimas, nuestro historial médico, todo lo que buscamos y leemos en Internet, nuestras compras y preferencias de ocio, dónde estamos, qué hablamos, somos dueños de nuestra vida, tenemos dominio sobre nuestra propia imagen. Si alguien pudiera ver nuestros pensamientos, nuestras intenciones, pues el ser humano seguramente quedaría muy vacío de contenido, de individualidad, si yo no pudiera pensar lo que realmente quiero. Y eso parece que es lo que se quiere hacer a través de estos medios de espionaje en Internet. Las recientes denuncias de espionaje masivo por parte del gobierno de Estados Unidos, reconocido además por los buscadores principales de Internet que han colaborado voluntariamente o forzados a ello, ha sido aceptado por la ciudadanía con sorprendente pasividad. Se sospechaba, pero siempre cabía la posibilidad de que no fuera así. Pero en realidad lo que hemos descubierto hace unos años es que nos están vigilando constantemente, pero no a usuarios particulares y determinados, sino a todos los usuarios de Internet, y teniendo en cuenta que nuestra vida ya prácticamente se desarrolla a través de Internet, tanto desde el punto de vista emocional, social, familiar, amoroso, profesional, en todos los ámbitos, estamos absolutamente controlados, todo lo que hacemos, todo, incluso no solamente lo que hacemos, sino de aquello que tenemos intención de hacer. El banco de datos tiene capacidad de almacenaje para 5.000 millones de ideas. Veamos cómo se ha conseguido esto de una manera gradual y sin que nos diéramos cuenta. Empezamos desde muy pequeños a perder nuestra intimidad. Imagínate unos jóvenes recién casados, en donde, bueno, pues ella se queda embarazada y lo primero que hacen es subir la ecografía pues a una red social como Facebook, o incluso al WhatsApp. Entonces ya empiezan a poner los nombres, los apellidos, la imagen de un nascitur, de una futura persona. Esa persona ya empieza a estar indexada en Google y en Internet. Date cuenta que ese menor, dentro de 10 años, va a tener una información en Internet que empieza desde su propia ecografía. A los pocos años, sobre los 12 o 13, ya tienen los niños un teléfono inteligente y están en las primeras redes sociales. De las aplicaciones que se baja a este menor en el móvil y de las condiciones de privacidad de esas redes sociales no leemos nada. Y si leemos las condiciones, esas decenas de páginas de letra pequeña, no nos enteraremos de casi nada. Porque, al igual que las leyes, escritas en un lenguaje de difícil comprensión, las condiciones de una tarjeta bancaria o una red social están escritas para que las descifre un ingeniero electrónico. Hay muchas empresas que exponen con tecnicismos cuáles son las limitaciones del uso de la página web, no se entiende muchas veces, y por otra parte también nos encontramos con el ámbito legal, que tampoco se entiende. Entonces, de alguna forma, habría que forzar a las empresas a poner con un lenguaje muy claro a lo que te estás comprometiendo a la hora de darte de alta en un portal en concreto. También es verdad que se requiere también que cambie un poco la cultura general y que el usuario también haga un poquito un esfuerzo de entender realmente la tecnología que hay detrás. Pero no solo los grandes buscadores o servidores de contenido de Internet. Las empresas eléctricas también disponen de una información íntima que ni imaginamos. Hay una intención, una evidencia real de la implantación de los contadores digitales, estos contadores inteligentes que les llaman, de la luz, que van a tener una capacidad de recabar información personal
más allá casi de lo imaginable. Es difícil de creer, pero van a ser capaces, al menos tecnológicamente será posible, de saber qué canal de televisión tengo conectado en cada momento, pero incluso qué luz de mi casa tengo encendida, en qué momento lo enciendo, y por lo tanto pueden saber a qué hora voy al baño, a qué hora me levanto, o incluso casi cuánta gente tengo en mi casa, qué días tengo invitados. Toda esa información no tienen por qué explotarla, pero mi pregunta es, si pueden hacerlo, ¿por qué no lo van a hacer? El debate surge entre los especialistas: extremar las precauciones o perder el miedo a las nuevas tecnologías. De donde menos lo esperamos viene una llamada a la calma. ¿Por qué no subir una foto a internet a un perfil? ¿Por qué no mandar una foto a través de un correo electrónico? ¿Por qué no subir un vídeo a la nube? Si son herramientas que nos permite internet, con la suficiente lógica de no subir fotografías comprometidas, ¿por qué no vamos a hacer uso de esas herramientas que nos da la red? Si cogemos el vehículo y hay accidentes, por desgracia, ¿por qué no vamos a utilizar las herramientas que nos ofrecen las distintas aplicaciones? Perder el miedo teniendo el mínimo conocimiento técnico y legal es una alternativa, pero sabiendo que las multinacionales nos administran bien ese miedo con esas oscuras condiciones de uso. Es como si, por ejemplo, yo te dijera, vas a aprender a conducir, y te contara únicamente los peligros de la conducción, la cantidad de personas que perecen todos los años, los tipos de accidentes que puedes tener, las consecuencias. Eso tendría un impacto negativo para la industria del automóvil. Igualmente pasa con Internet. Si se cuenta todo lo malo y todos los riesgos que puede haber con el uso de Internet, pues esta industria quizás se ralentizaría lo que es el desarrollo de esta industria. En ese consentimiento explícito, cuando aceptamos unas condiciones de uso que no leemos, está la clave de tanta cesión de nuestra intimidad. Lo hacemos además con más alegría cuando los servicios son gratuitos. Casos de los correos electrónicos, redes sociales o aplicaciones de móviles. Pero ¿son realmente gratis? Los datos personales son el oro de nuestra era, porque al facilitar información personal nuestra, estamos facilitando mucho dinero a las entidades. Muchas aplicaciones que no tienen publicidad, en el caso de WhatsApp, que las venden, pues el usuario es muy reticente a comprar esa aplicación. Una aplicación que vale 2 euros, 3 euros cada 5 años. Muchas veces el usuario quiere lo bueno, bonito y barato, es decir, lo quiere gratis. Si lo quiere gratis tiene que pagar un precio, si no, que pague, pero la gente tampoco está dispuesta a pagar, aunque sea 1 euro. Hace un par de semanas se puso muy de actualidad una noticia en la cual parecía que se descubría que Google podía leer el contenido de nuestros correos. Me sorprende que nos sorprendamos. Si yo le estoy diciendo, y acepto evidentemente que Google me inserte anuncios relacionados, que menciona relacionados, es porque algún tipo de relación encuentra entre el anuncio que me oferta y el texto que yo estoy leyendo. Luego, una vez más, ¿nos sorprendemos? No. ¿Es aceptable? Pues una vez más es una decisión muy personal. Si yo quiero un servicio gratuito, la gratuidad total, seamos serios, no existe. Esa publicidad personificada que nos llega a nuestro correo ha llegado también a muchas páginas de diarios digitales. Vemos en sus espacios publicitarios, como por arte de magia, cosas que habíamos buscado días antes. Esto es posible por las cookies, unas herramientas informáticas de las que nos advierten repetidamente, pero que conocemos poco. Son archivos de texto que se insertan en nuestro ordenador a través del navegador que usemos para que cuando volvamos a navegar no tengamos que configurar todo de nuevo. Guardan nuestro tipo de letra, nuestra contraseña encriptada o nuestras preferencias para hacer más cómodo el uso de la página. Hasta aquí no hay problemas aparentes, pero también sirven para rastrearnos en nuestros paseos por Internet y así informar a los posibles anunciantes de lo que estoy buscando. Yo siempre pongo un ejemplo, que una cookie es como cuando una persona va a un bar y el camarero se sabe su nombre y su bebida habitual. Para eso sirve una cookie, es como si el camarero tuviera una cookie de esta persona. Lo único que pasa es que ya hay quien estaba usando los cookies para saber más allá de lo que se hace en su página web. Pues es como si el camarero saliera del bar y espiara al cliente
y le siguiera y se fijara a qué otros bares va, qué otras bebidas toma en otros bares, e incluso qué conversaciones tiene en aquellos bares, para que luego cuando vaya a su bar por darle esa bebida o sacarle ese tema de conversación. La única manera de evitar esta forma invasiva de espiarnos es desactivar estas cookies en el navegador, algo sencillo en algunos, algo más difícil en otros, pero factible en sencillos pasos. Hay que buscar en la configuración del navegador, algo que solemos hacer con poca frecuencia. Podemos pedir a nuestros gobernantes que legislen en este ramo, pero suelen ir por detrás de lo que la tecnología permite. Lo que veo que puede ser un problema es cuando la administración o los gobiernos legislan sin conocer en detalle a dónde se quiere llegar y cómo es la tecnología. Entonces a veces aparecen una serie de legislaciones que no ayudan a la industria y tampoco protegen al usuario. Otro aspecto muy sensible con relación a nuestros datos es la posibilidad o no de borrar parte de nuestra biografía digital, el llamado derecho al olvido. Veamos algunos ejemplos. Gente que se ha dedicado a la prostitución y que tenía una cantidad importante en Internet de anuncios reales con su nombre y su teléfono, que a día de hoy son familias normales y corrientes con sus hijos y que no quieren que esa información esté allí. Tenemos casos de denuncias por malos tratos, en ocasiones falsas denuncias, que también cuando a alguien le solucionas ese tipo de problemas también es interesante. Quizá lo que más se da ahora, por las circunstancias en las que estamos, son gente buscando trabajo. Que claro, cuando se ponen a empezar de nuevo a buscar trabajo, gente que igual no se lo había planteado, que lo iba a necesitar, descubre que tiene un perfil generado en Facebook, de acuerdo, en Facebook o en cualquier otra red social en Internet, que igual genera una imagen de él que no es la más apropiada para hacer esa búsqueda de trabajo. 131/12 Google Spain y Google. El pasado mes de mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló que Google está obligado a retirar resultados de búsqueda a petición de un ciudadano. Esto será así si los sitios web a los que nos dirige este buscador contienen datos personales, incluso si la página de origen no elimina dicha información o si esta es lícita. El caso lo planteó un abogado cuyo nombre aparecía en Google por un embargo que sufrió hace varios años a causa de un impago ya resuelto. Además aparecía como casado cuando ya no lo está. El boletín de embargo se publicó en el diario La Vanguardia y Google lo indexaba sin más. Esta sentencia aclara que no es el periódico el que debe borrar esta noticia, sino el buscador es el que no debe hacer de multiplicador universal de la misma. La Audiencia Nacional Española acudió a este Tribunal Europeo para que le aclarara los principios jurídicos a aplicar. Ahora ha quedado claro que Google deberá someterse a las legislaciones europeas de protección de datos, debido a que cuenta con oficinas en los principales países europeos. Darse de baja de una red social es complicado si no se tiene paciencia. Parece como si fuéramos cautivos de una empresa a la que hemos confiado muchos de nuestros secretos, pero podemos salirnos y recuperando lo que es nuestro. Pretender que Google nos devuelva esa información es bastante difícil. A día de hoy, en España existe una ley orgánica de protección de datos que me permite ejercer ese derecho. Yo tengo un derecho de acceso, yo podría decirle a Google qué información tiene es mía. Tengo un derecho de rectificación, puedo exigirle a Google rectifique esta información porque es incorrecta. Y tengo un derecho de cancelación y otro de oposición, es decir, incluso cuando te he dado consentimiento para hacer algo, podría oponerme posteriormente. Pero el principal sería este de cancelación, en el que a mí me permite decir, no utilices más mis datos y devuélveme todo lo que tienes, porque yo debería tener ese derecho. Antes de llegar al juzgado para reclamar el uso indebido de nuestros datos, los especialistas nos recomiendan acudir primero a la propia empresa, buscador, red social o proveedor de aplicaciones. Si no se satisface amistosamente nuestra reclamación, podemos acudir de forma gratuita y telemática a la Agencia de Protección de Datos, entidad pública que tiene potestad sancionadora. Para no ser acosado por distintas empresas con publicidad abusiva, por teléfono o en la red, la Ley de Protección de Datos promete desde el 99 que iba a crear un registro basado en el censo electoral en el que nos podíamos autoexcluir. A día de hoy no está elaborado este censo promocional, pero hay alternativas privadas, las llamadas listas Robinson, que suplen de alguna manera esta demanda. El debate entre la utilidad de las nuevas tecnologías y la gratuidad de muchas de ellas, por un lado, y el miedo al control de nuestras vidas, por otro, estará presente mientras sea técnicamente posible espiarnos.
Para vivir sin sobresaltos en este mundo hipervigilado, lo mejor es leer dónde nos metemos y no darle a aceptar alegremente si vemos que las contrapartidas son desproporcionadas. El uso perverso de las nuevas tecnologías nos puede llevar a situaciones muy comprometidas, como hemos visto, pero también en campos como el de la medicina, por ejemplo, está permitiendo grandes avances. Esta semana se ha celebrado en Sevilla el 8º simposio sobre resultados en investigación en cáncer infantil. En el acto, presidido por la princesa de Asturias, se han presentado los proyectos de investigación financiados por la Asociación Española contra el Cáncer para aumentar la supervivencia y la calidad de vida de los niños que padecen esta enfermedad. Hace 30 años, solo 2 de cada 10 niños diagnosticados salían adelante. Hoy en día la tendencia se ha invertido y la supervivencia se sitúa en torno al 80%. Hemos conocido a un grupo de antiguos pacientes de la Unidad de Oncología Infantil del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla que sobrevivieron a aquella experiencia dramática. Forman parte de un grupo llamado Jóvenes Valientes Curados y nos han contado cómo la enfermedad ha marcado su vida. Todos ellos son un ejemplo de superación y quieren transmitir un mensaje de esperanza. Algunos ya se conocían. Para otros esta es la primera vez. Son supervivientes de cáncer infantil, personas positivas y fuertes que lejos de huir del recuerdo de la enfermedad, quieren compartirlo. Por eso se reúnen y lo hacen en torno a esta mujer, Ana María Álvarez Silván, la doctora, una especie de madre para todos ellos. Fue la responsable de la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla hasta que se jubiló en 2005. Ha creado este grupo para mantener el contacto con sus niños y que entre ellos se conozcan y se ayuden. El grupo se llama Jóvenes Valientes Curados, porque así son ellos. ¡Uy, qué mal huele! ¿Huele al hospital? No, huele a la casa de Ana María, de la doctora Álvarez. Entonces, ¿era? A mí me recuerda. Yo tuve a los 6 años un tumor renal, que se llama un tumor de Wilms, que era un estadio 3, yo por lo que me dijeron mis padres y por lo que he leído. Y bueno, me hicieron una cirugía, una nefrectomía, quitándome el riñón derecho. Después recibí quimioterapia y radioterapia en esa zona. Le dijeron que no iban a contar con su hija más. Eso sí, ellos cada vez que ven un programa de este tipo, cada vez que me escuchan o ven que yo me dedico a esto, lloran muchas veces porque se acuerdan de cuando dijeron con su niña no cuenten ustedes. Patricia sobrevivió al cáncer y hoy en día es oncóloga radioterápica en el mismo hospital donde fue tratada hace más de 30 años. Por su consulta pasan todos los niños de Andalucía Occidental que necesitan tratamiento de radioterapia. A mí realmente no me creó aversión el hecho de haber estado tanto tiempo en el hospital y tantos años de seguimiento, sino al contrario. Yo soñaba que esos profesionales que me habían tratado a mí, yo quería ser uno de ellos. Entonces pues hice medicina y después tuve la suerte de poder escoger esa especialidad. En el caso de Miriam, el cáncer también fue decisivo a la hora de elegir su carrera. Yo estudio medicina porque desde pequeñita he tenido esa vocación. Siempre estaba pidiendo juegos de médico y siempre estaba con mi madre, yo te curo, así de mentirijilla. Ya cuando estuve en el hospital y vi la labor que hacían los médicos, las enfermeras y todo eso, como que aumentó un poco más la vocación. Con 6 años me diagnosticaron un osteosarcoma en la tibia y me tuvieron que amputar la pierna derecha por encima de la rodilla y pues hoy en día llevo una prótesis. Estuve durante todo un año con quimioterapia. A mitad de año más o menos cortaron la quimioterapia para proceder con la operación y ya después seguí con quimioterapia para prevenir un poco la aparición de células cancerígenas. Nací con ese cáncer, era un neuroblastoma en el tórax y me lo descubrió mi abuela. Me descubrió unos pequeños bultitos en el cuello, como las cuentas de un rosario.
El médico, pues como al principio, pues no le dio mucha importancia, ¿no? Porque como yo nací de nalgas, entonces también nací con el cordón umbilical que me apretaba el cuello, pues entonces pues pensaban que podría ser de eso. Empezaron a ponerme tratamiento de quimioterapia hasta que me operaron a los 9 meses. Entonces, una vez que me operaron, seguí con los tratamientos de quimioterapia hasta los 3 años. Después, a partir de los 3 años, me hacían revisiones periódicas todos los meses, después cada 6 meses, de ahí hasta los 14 años, cuando me dieron de alta en la unidad de oncología infantil. Juan Pablo sobrevivió al peor de los pronósticos y se hizo sacerdote. La enfermedad que yo tuve es como una señal, un signo en mi vida del camino que Dios tenía preparado para mí. Ha sido clave para tomar esa decisión de entregarme a los demás, ¿no? En este caso, pues a la Iglesia, ¿no? María del Mar es profesora de secundaria, estudió Ingeniería Técnica Forestal y da clase de Tecnología e Informática en un instituto de Cartaya, en Huelva. Tuvo un cáncer de huesos a los 12 años. Tenía el tumor a la altura del peroné, antes de llegar a las rodillas tenía ahí el tumor. Y hubo una primera operación y un primer ciclo de quimioterapia. Posteriormente se reprodujo y ya tuvieron que amputar la pierna, entonces no me pusieron quimioterapia. Y después, en una de las revisiones, tuve una metástasis en el pulmón. Y ya ahí me derivaron, es que estaba yo primero en un hospital que no me pusieron lo que me tenían que haber puesto en aquel momento. Y ya me derivaron al Virgen de Rocío, por fin. Afortunadamente, la mayoría apenas recuerda la enfermedad. Eran muy pequeños cuando la padecieron, pero ese no es el caso de María del Mar, que fue diagnosticada en una etapa muy difícil, en la preadolescencia. Yo recordaba que me dolía, y me tocaba que me dolía. No me dijeron que me iban a amputar la pierna hasta el momento que yo ingresé esa noche antes de la operación. Ingreso en el hospital y ya se acerca, creo que fue el cirujano, me dijo que me tenían que amputar la pierna. Y recuerdo que sí, que lloré en ese momento y la verdad que hace tiempo que no me emocionaba. Años atrás yo esto no lo tenía superado, entonces yo simplemente ir a la planta de oncología, a mí todavía me entraban arcadas. Yo pensaba en los colores, yo solo veía los colores de los sueros, verlos en los sueros de los niños que estuvieran allí. Yo era ir a Sevilla para lo que fuera, aunque fuera de excursión, yo vomitaba ya directamente. Mi madre se enfada conmigo porque yo siempre le digo que mis recuerdos son buenos, porque era pequeña y siempre estaban los voluntarios jugando conmigo, yo hacía carreras con las sillas de ruedas, las enfermeras estaban de mí hasta el último pelo de la cabeza, como digo yo, porque iba con el gotero, las bombonas se movían y siempre me estaban, no corras, no corras. A veces me caía el pelo y yo hacía así, y me quitaba los manojos de pelo y yo me divertía así. Y no me quería, mi padre decía, venga que te afeito con la cuchilla. Y yo que no, que yo me divierto quitándome el pelo, las limpiadoras de mí. Y ya el último día que no había barbero ni nada, era Navidades, dije yo, pues hoy me quiero afeitar. Y no había barbero y me terminó afeitando mi padre. Yo tengo olvidado lo más traumático, siempre lo tienes un poco en la mente. Creo que lo que más se queda es el pagar, entre comillas, esas secuelas que te quedan, que te dejan esos tratamientos. Y eso es lo que yo revivo cuando veo a los niños a diario, que intento que no solamente que se curen, que es el fin de cualquier médico en esta especialidad, sino intentar que las secuelas a lo largo de su vida sean las mínimas posibles. Yo recuerdo ingresos largos y lo que peor recuerdo es que en aquellos entonces no dejaban quedarse a los padres en el hospital. No como ahora que una madre puede estar acompañando a su hijo al lado de su cama. Yo era muy pequeño, entonces lo que yo sé, muchas de las cosas que yo sé me lo han dicho mis padres. Recuerdo imágenes, primero una sensación de soledad, sensación de frialdad muy grande, ¿no? Recuerdo las paredes del hospital de un color azul, un celeste muy fuerte. Tengo imágenes de niños sufriendo, ¿no? Niños llorando todo el día y ver a esos padres tan tristes, ¿no? Eso me ha marcado mi vida. De pequeñito me recuerda mucho esta plaza y este parque de María Luisa, porque cuando te ponían el tratamiento, la quimioterapia, para no dejarte tanto tiempo en el hospital, me dejaban salir contigo y yo te traía aquí. Son situaciones que a mí me marcaron, porque tantos padres, tantos niños que yo estuve con ellos, muchos de ellos no están, ¿no? Pero también otros, sin embargo, como tú y como
estos chicos de los jóvenes curados, es una alegría, ¿no? Y para el equipo motivo médico, de esperanza para muchas personas, ¿no? Motivo de esperanza. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan Pablo estudia en Roma Historia de la Iglesia. Antes estuvo 6 años en el Seminario de Sevilla, pasó por varias parroquias y se licenció en Teología. Su familia es muy religiosa, pertenecen al camino neocatecumenal. Yo me llamo Juan Pablo por el Papa Juan Pablo II, me lo pusieron mis padres porque sentían una gran admiración a este Papa. Ya en el hospital, como mi curación era pues algo inesperado, que los médicos ni siquiera se lo creían porque no pensaban que yo iba a salir de esa enfermedad, pues no dudaron de ponerme en el informe médico JP3, Juan Pablo III. Quién sabe si en el futuro también puedo, en fin, lo dejaremos en manos de Dios todo. La familia es la que peor lo pasa, porque tú siendo un niño tan pequeño no eres consciente de que tus padres están mal, porque tú sabes que están malos, pero más o menos te sientes bien, estás jugando con otros niños, están los voluntarios que juegan contigo, y más o menos estás en un ámbito de juego que no, pero la familia es lo que peor lo lleva. En ese momento yo no era tan consciente del papel que hacía la familia. Verá, mi padre es marinero, entonces se llevaba mucho tiempo en el mar. Mi madre, la pobre, se lo tenía que tragar todo. Yo soy la cuarta de 4 hermanos y la más pequeña. Y ella ha tenido que tragar muchísimo, y ella solita. Y mi padre allí desde el mar, que el pobre también, cuando venía, me veía y que me tenía que dejar, pues lo que él también padeció desde allí, desde donde estaba. Cuando uno estudia medicina o cuando estudia esta especialidad, te enseñan la parte física de la enfermedad, a tratar la parte orgánica, ¿no? Que eso todo oncólogo sabe hacerlo. Pero sin embargo, esta enfermedad tiene otra parte muy importante, que es la emocional y la social. El niño se entristece, el niño se deprime, el niño deja de ir al colegio, el niño no se puede juntar con los amigos porque se le cae el pelo y le da vergüenza que le vean. Y esa parte es la que yo también intento cubrir. ¿Por qué? Porque sé lo que han pasado mis padres conmigo y lo que yo he pasado hasta los 18, 19 años con corsé. Las familias lo sufren más durante la enfermedad, los niños después, cuando ya son adultos, porque la mayoría arrastra secuelas físicas y psicológicas. Ninguno se ha librado de ellas, pero la experiencia ha sido tan dura que han conseguido desarrollar un admirable instinto de lucha. Embarazos de riesgo, pero siempre he sido muy arriesgada y muy luchadora y volvería a quedarme embarazada si pudiera. Me daba igual el riesgo. Para mí es más grande tener a mi hijo que el poder morirme. Allá voy. La maternidad ha sido el mejor regalo que me ha dado la vida, porque en un principio yo no me podía quedar embarazada, me llevé muchos años intentándolo. Después me quedé embarazada y perdí al bebé estando embarazada de 7 meses. Y yo pensaba que era porque habían problemas relacionados con los tratamientos. Y sin embargo en la vida me trajo solo mi primer niño, que es Francisco. Y bueno, para mí, pues, ¿qué te voy a contar? Lo mejor que me ha podido pasar. Nada más terminar el tratamiento al año siguiente, yo le dije a mi madre que quería nadar, pero para ganar la medalla. Y la verdad que me metí en un club y empezaron a prepararme, y la verdad que al poco tiempo me dijeron, venga, vas a ir a un campeonato. Y yo dije, bueno, venga. Y la verdad que me fue muy bien, gané medallas, que es lo que yo quería, y de ahí pues ya hasta bachiller, que tuve que dejar la competición. Yo nado, he escalado, he hecho rafting y no tengo ningún tipo de impedimento. Y en mi vida actual, pues la verdad que con la prótesis el único impedimento que tengo es poder correr, pero yo siempre digo que correr es de cobarde, así que... Cuando una persona pasa por, o tiene una discapacidad o pasa por algún trauma, es como que se te enciende un botón. Yo lo veo así. Se te enciende un botón diciendo, jolín, qué bonita es la vida y estamos aquí, por lo menos sabemos que, por lo menos una vez, es lo que sabemos, lo que tenemos asegurado, y que no quieres desperdiciar un segundo. Va un poco, creo que con la persona, pero que a la vez te hace superarte, ¿no? Y ves que como convives con personas con dificultades mucho mayores, te das cuenta que dices que yo realmente no es para tanto. Que sí, que tiene una pierna ortopédica, que todo lo que tú quieras,
pero que al final pues hace una vida súper plena, quizás mucho más que las personas que a lo mejor no tienen nada. Todo el mundo tiene tantas cosas por descubrir que se queda corto los días. A mí la enfermedad me ha hecho ver las cosas de otra manera, es decir, afrontar la vida con optimismo, siempre, con alegría, a no tirar la toalla, ¿no?, ante cualquier problema que se me venga en la vida, sino a saber esperar, a saber afrontarlo con serenidad y sobre todo, bueno, pues es verdad que la mejor manera de servir a los demás pues es pasando por situaciones diversas en las que viven los demás. El dolor no deja a nadie indiferente. Dicen que una experiencia tan traumática como la que han vivido les ha permitido ver la vida con otros ojos, aunque han tenido que superar muchos obstáculos. La enfermedad que yo tuve me hizo un poco, o sea, una personalidad de... como que era muy retrotraído, ¿no? Me hacía mirar mucho a mí mismo, pero no en el sentido de egoísmo, ¿no?, sino, bueno, pues estaba acostumbrado pues a dejarme llevar por los médicos y tal, y entonces me hizo un poco un niño pues acostumbrado al sufrimiento, ¿no? Pero a la hora de la verdad siempre me adaptaba bien al grupo, siempre me adaptaba bien pues en el colegio, la escuela, con los amigos y los vecinos en la calle, pero necesitaba que alguien empezara pues a sonreír para yo continuar sonriendo. Y claro que me ha quitado mucho, pues me ha quitado la infancia, parte de la infancia, porque no podía jugar como otros niños, porque hubo un momento que me sentía mal, me sentía débil, me sentía con vómitos, me sentía que no tenía pelo y los niños se reían si se me caía la peluca, y sobre todo lo que peor llevo es que me perdí la adolescencia en el sentido de que no podía presumir como otras niñas de mi edad, de poderme poner un vestido de tiranta, de poderme poner un vaquero. En ese aspecto yo estaba muy limitada, entonces ahí sí que hubo una parte que yo me he perdido como otras adolescentes. Lo que pasa es que soy una persona que nunca he tenido complejos, entonces, bueno, pues me daba igual si tenía que ir con un vestido ancho como de premamá, pues para adelante. Al principio puede ser que sí dejara de hacer cosas porque todavía no encontraba la manera. Al principio sí, pero ahora mismo no, la verdad es que no, porque todo lo que me voy planteando, todos los objetivos que me voy marcando, voy tratando de conseguirlos, si me interesa, claro. Después de pasar la enfermedad es cuando yo tuve el peor momento, porque ya era más mayor, porque estaba en el instituto, tenía ansiedad, el miedo que tenía a recaer en la enfermedad. En ese momento sí que tenía, y yo creo que me hubiese hecho falta pues un apoyo pues psicológico y un poco de entender la enfermedad y más, no sé, creo que hubiese necesitado eso, como hablarlo más. El mejor síntoma de que están curados es que pueden hablar con naturalidad de lo que tuvieron en pasado. Compartirlo forma parte de su terapia. Hemos creado un grupo de jóvenes valientes curados, ¿no? Todos los que hemos pasado por cáncer infantil. Bueno, lo tenemos por WhatsApp, lo tenemos por Facebook y de hecho nos reunimos muchas veces para vernos, incluso bueno, pues para compartir nuestras vidas, como estamos viviendo actualmente, cuáles son nuestras relaciones, el mundo en el que nos movemos, ¿no? Y quiera que no, pues formamos como una gran comunidad de amigos, ¿no? En el grupo de jóvenes valientes curados, que ha sido creado por la doctora Álvarez, tampoco hablamos siempre de la enfermedad, pero sí que es verdad que hablar con una persona que ha pasado lo mismo que tú te ayuda un poco a recrear el recuerdo, a compartir experiencias e incluso ayudar a personas que, por ejemplo, el cáncer es tabú en su vida y le ayudas un poco como a decirle que no hay que tener miedo, que es una enfermedad. Hoy en día el cáncer, la mayoría de los casos se cura, y entonces es un poco para decir que no hay que tener tabú en ese aspecto. Yo siempre que me preguntan lo que me ha pasado, siempre digo que he tenido cáncer y que me tuvieron que amputar, y nunca he tenido tabús a la hora de explicar la enfermedad. Años antes no lo hubiese hecho, por lo mismo, porque no me apetecía nada remover, porque todavía yo eso no lo había tragado, no lo tenía asimilado. Pero ahora, por ejemplo, me parece que es una idea, bueno, mejor todavía, porque que tú tengas personas que puedas contar con esa experiencia y que les pueda ayudar y que yo pueda ayudarle de alguna manera, bueno, yo ya súper feliz. Por lo pronto estamos aquí, ya mañana ya veremos. Eso es lo que hay que vivir,
porque es que la vida es eso, es hoy, y creo que hay que aprovechar eso y sentirse libre, como he dicho antes, para hacer lo que se te ocurra, sin tener ningún tipo de traba, ni porque no tienes pelo o porque no, haz lo que tú quieras hacer, estés en el momento en el que estés. Yo creo que en común la capacidad de superación. Porque el hecho muchas veces de decirlo de valiente, el otro día me comentó una persona, ¿es que acaso no es valiente el que se muere? Y ahí tuve que yo recapacitar. Porque claro, hay mucha gente que no llega a un buen final y no por eso deja de ser valiente. ¿Hay que considerar que es cobarde aquel que tira la toalla? Pues no. Lo que pasa es que esto, como bueno, sabemos en primera persona lo que hemos vivido, es un recorrido muy difícil y muy penoso, porque es muy largo en el tiempo y es una agresión brutal en todos los sentidos, físico, emocional y social. Entonces, bueno, yo creo que lo que nos une es la capacidad de superación, siendo más o menos valientes. Valientes o no, ahí está ese grupo para prestar ayuda a quien lo necesite, enfermos o familiares de enfermos de cáncer infantil. Así terminamos, la semana que viene volvemos. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.